o a nivel internacional, 4 diarios, el New York Times, el Washington Post, The Wall Street Journal y también el País de España, están publicando el viernes pasado o publicaron un reportaje, una serie de reportajes cuestionando el manejo de cifras del gobierno federal. A grandes rasgos, están diciendo que el gobierno federal está ocultando o las cifras, que no se están presentando los muertos que van, ni los casos confirmados que debieran, que de acuerdo a testimonios anónimos en unos diarios, en otros hacen proyecciones que hasta 600,000 infectados puede haber ya en México, según el País de España. Hay una coincidencia de los diarios, pero el cuestionamiento se reduce a eso, de que los muertos que dicen que son o que van, no son, que van muchos más. Le puedo resumir porque sería tardado entonces a detallarle cada uno de ellos. Por eso hemos hablado a diferentes fuentes y abrimos la mañana para saber qué es lo que está pasando desde el punto de vista de los especialistas. Hablo con el doctor Arturo Erderli. Él es doctor en Ciencias Matemáticas del UNAM. Doctor, buenos días. Bienvenido a Proyecto Puente Hermosillo. ¿Cómo está? Buenos días, Luis Alberto, a tus órdenes. ¿Cómo ve esta presentación que se da a nivel internacional, este cuestionamiento? ¿Coincide usted? ¿Cuál es el pulso que tienen desde la UNAM respecto al manejo de cifras del gobierno federal? Bueno, yo hablo a título personal, si bien soy académico de tiempo completo de la UNAM, las opiniones que yo he estado emitiendo son totalmente a título personal, no en representación de la UNAM. En cuanto a las cifras que mencionas, en particular me llamó la atención el reportaje del diario El País, porque hicieron un análisis muy detallado y llegaron a estimaciones similares a las que yo he llegado, ¿no? Que básicamente yo he estado proponiendo un factor que pueda relacionar los casos confirmados con los casos estimados, que ya sabemos que es una cantidad mayor porque no a todos se les puede hacer pruebas, ¿no? Entonces, más o menos sí coincide, digamos, los cálculos que he venido haciendo con los que presentó en particular el diario El País. Es decir, pero ¿coincide en esa proyección? Sí, digamos, por ejemplo, yo he estado trabajando sobre un factor, ¿no? Que rápidamente nos pueda dar una estimación a partir de los casos confirmados, ¿no? Ese factor yo lo he estado actualizando ahorita con la última información que dio la Secretaría de Salud el 3 de mayo. Yo estimo que ese factor es como de 23.7 veces, que si lo multiplicas por los 35,000 casos confirmados hasta el día de ayer, pues nos da que la cantidad estimada total de personas infectadas o que se han infectado, que ya se hayan aliviado en México, pues supera las 800,000 personas, ¿no? Pero muy importante no perder de vista que la gran mayoría de estos casos estimados, para que no se espante uno con la cifra, son casos leves o casos de gente que ya se alivió. Entonces es nada más para tener la idea de cuánta gente se ha visto afectada en mayor o menor grado por este virus. ¿Cómo se hace esa aproximación? ¿Cómo decir? Son casi 800,000, dice, bueno, casos leves o no. ¿Cómo se hace esa aproximación de los 35,000 confirmados que reconoce la autoridad? ¿Cómo podemos concluir que son 800,000? Pues mira, con datos del método Centinela que han estado presentando las autoridades, la primera vez que presentaron información fue el 8 de abril, fue la primera vez que nos dieron una estimación del método Centinela, y nos dieron esa información con corte a la semana epidemiológica 13, que concluyó el 28 de marzo. Entonces, al 28 de marzo, la cifra que nos dieron de casos estimados que nos dieron las autoridades fue de 26,519, y a esa misma fecha teníamos apenas 848 casos confirmados. Entonces, hasta ese momento el factor era de 31.3, ¿no? Dividiendo los casos estimados entre los casos confirmados. Luego, la siguiente semana, el 16 de abril, que nos volvieron a actualizar las estimaciones del método Centinela, con corte a la semana epidemiológica 14, que finalizó el 4 de abril,
nos reportaron 55.951 casos, y a esa misma fecha, del 4 de abril, teníamos 1.890 casos confirmados. Entonces, si tú vuelves a hacer esa división, pues el factor ya bajó de 31.3 a 29.6. Y así, con cada estimación que nos va dando el gobierno, tiene uno que dividir los casos estimados de la fecha de corte de la estimación entre los casos confirmados de esa misma fecha, y así es como pueden ir obteniendo ese factor. Pues ha ido bajando de 31.3 a 29.6 a 24.8, y ahorita estimo que anda como en 23.7. Bien, y en las defunciones son 3.465 las que presenta el gobierno federal. Así es. Pues mira, ahí no tenemos una estimación. Lo que han dicho las autoridades es que en el caso de las disfunciones no debe de haber muchas diferencias, que prácticamente esas sí se reportan todas, ¿no? Que no habría necesidad de estimarlas, que quizás sí falte algunos casos más que se irán agregando, de casos de los que no fue posible hacer pruebas, pero que se tiene una dictaminación médica, ¿no? Entonces, a lo mejor esa cifra se va a ir revisando, pero se supone que esa cifra tiende a ser un poquito más apegada, ¿no? No es como con los casos confirmados y estimados. Entonces, el debate estaría con los confirmados, las defunciones sí se acerca más a la realidad, dices. Pues es lo que nos plantean las autoridades, por cómo nos explicaron cómo llega la información o cómo fluye la información, es lo que nos han dicho. ¿Para usted está haciendo un buen manejo correcto el gobierno federal del presidente? Que es el debate que se vertó. ¿A usted cree que es un buen manejo o qué le hace falta o en qué ha fallado? Bien, desde mi especialidad, que es matemáticas y estadística, yo no puedo hacer una evaluación global de cómo se esté manejando, ¿no? Digamos, de lo que yo puedo opinar, pues son pues, de las cifras. Por ejemplo, en esto del factor, pues discrepo con lo que el gobierno federal presentó con las autoridades de salud el 8 de abril, y decían que el factor era como de 8 punto y algo, y yo en ese momento dije, no, pues es como de 30. Y bueno, pues ahí hubo un debate que nunca se aclaró, y ya no hablan de ese factor. Entonces, en esa parte, pues sí puedo opinar, y si no, pues yo creo que ese factor no estuvo bien calculado, ¿no? Pero por lo demás, bueno, pues tenemos acceso a las cifras, eso es bueno, digamos, nos enteramos diariamente de la información. Pues por esa parte creo que es, digamos, si lo comparo con el 2009, que fluía mucho menos de información y había mucha menos transparencia, pues en el sentido, pues por lo menos los ciudadanos podemos tener acceso a la información, analizarla y opinar sobre ella, ¿no? Uh-huh. ¿A una información real? Pues es la información que tenemos, es decir, yo no tengo evidencia de que sea información apegada o no a la realidad. Yo supongo, o parto del supuesto de que sí. Entonces, así como nos dan las cifras, pues yo analizo y trato de ver la congruencia, digamos, de las cifras, o de o cómo se interpreta, ¿no? Claro, pero en medio de todo esto, por ejemplo, quiere decir, o desde su evaluación, ¿estaríamos listos para una reactivación económica, por ejemplo, en los estados o en el mismo país, como lo van a anunciar el próximo miércoles? Creo, el presidente dijo aquí en Sonora, se propone, se proyecta que si el 75% de la población se queda en su casa aislado, y respetando las reglas sanitarias cuando se desplace, es decir, se va a poder hacer una vuelta a la actividad económica de manera gradual, y cada estado, por supuesto, es autónomo en hacer y aplicar sus medidas. Por eso la pregunta es, ¿ya está México preparado para que cada estado vuelva, por ejemplo, cree usted, doctor, y el mismo gobierno federal? Pues la evaluación sí tiene que ser muy diferenciada, digamos, a nivel de cifras nacionales. Pues si bien ya se empiezan a ver algunos signos en los datos de que empieza a perder fuerza el ascenso de la curva epidémica, aunque todavía estamos en ascenso, pero ya empieza a haber como señales. Por eso es que quizás ya se están adelantando a hablar de planear la reactivación económica. Pues definitivamente la distribución socioterritorial en México, las poblaciones, cada estado es muy distinto la situación. Entonces sí, ahí sí cada estado va a tener que hacer una evaluación
muy particular de qué le conviene y en qué momento puede empezar a reactivar, para evitando todo el tiempo el riesgo de un rebrote, ¿no? Porque la realidad es que aunque baje el número de casos, mientras no tengamos los medicamentos adecuados a una vacuna, pues seguimos teniendo ahí un riesgo. No, sin duda alguna. Y a nivel nacional, ¿usted cree que es momento de reactivarnos ya de la vuelta a la normalidad? Obvio, hay que esperar qué es lo que anuncia el gobierno federal, ¿no? Es decir, pero su valoración, ¿cuál sería, doctor? Pues mira, yo analizo los datos diarios y con los datos hasta el día de ayer, como te decía, si bien sí veo que va perdiendo fuerza el ascenso, mientras yo no vea ya claramente esa curva epidémica de nuevos casos estar en un franco descenso, no me atrevería a aventurar que ya podemos hacer eso. A lo mejor el gobierno tiene otro tipo de información que le permite ver un poco más adelante, pero con lo que como ciudadano y académico puedo ver con los datos hasta el día de ayer, todavía no alcanzo a ver señales contundentes de que la curva de nuevos contagios ya se encuentra en un franco descenso. Creo que estamos cerca, pero ahora sí que hasta no ver, no creer, ¿no? Muy bien. Bueno, pues estamos en contacto. Arturo, ¿algo más que desees agregar sobre el tema que no te haya preguntado? Pues nada más que aprovechemos que como ciudadanos estamos en tiempos que tenemos acceso a información, a medios electrónicos y que podemos todos desde nuestra especialidad involucrarnos en esta problemática, ver los que sepan analizar cifras, que las analicen, que opinen, que compartan, que hagan gráficas. Ustedes los periodistas, pues indagar, preguntar y cuestionar todo el tiempo, porque eso ayuda a que se hagan las cosas mucho mejor. Muy bien, gracias, doctor. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Buenos días. Voy a hacer un corte para seguir con la información. A partir de hoy, entonces, vámonos a ver qué dice lo que dijo la gobernadora. Ahorita, por supuesto, vamos a debatirlo ampliamente a partir de las 8 con el secretario de Economía. Bueno, debatirlo más que nada, analizarlo, ¿no? No debatirlo, porque sí, pues, es importante mucho el mensaje que dijo la gobernadora. Así que bueno, le recuerdo, 1, 2. ¿Cómo les fue ayer el Día de las Madres? Platíquenos, por favor, su experiencia. Es muy importante que nos diga, ayer fue un Día de las Madres sui generis, muy diferente, y creo que pues todos lo vivimos así, de una manera muy particular. No pudimos festejar a la mamá como la festejamos, y yo creo que es algo que va a quedar para la historia, y esperemos que la mayoría hayamos hecho caso de respetar esas reglas de sana distancia para que esto se reactive pronto, ¿verdad? ¿Qué dice el auditorio? A ver, con los saludos a la gente que está por allá, por todas partes, conviviendo por Twitter, por Facebook. Voy a hacer un corte.